buenas tardes, apreciados maestrandos. Como siempre, es un gusto darles la bienvenida a nuestra segunda sesión de la materia que estamos conociendo, que justamente es la de los juicios orales. Este taller de juicios orales en el que justamente hablamos sobre la reforma constitucional al 2008, todo este procedimiento que se ha venido dando desde la creación, la importancia de la investigación, lo que se ventila y lo que se depura en la fase intermedia, hacia oral, en la cual logramos buscar una sentencia que puede llegar a ser condenatoria. ¿Dependiendo de qué? De esta práctica en concreta y somera. Así también hablamos sobre la importancia de la individualización de la pena, ser también ad hoc, es decir, adecuada a la persona que la está resintiendo. Pero hoy nos toca hablar de un procedimiento muy importante, que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal. Y estos los vamos a encontrar directamente señalados en el artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fíjense, anteriormente, pues obviamente estos mecanismos no existían y todo tenía que llevarse a juicio, todo tenía que dirimirse en una audiencia o bien en una etapa del sistema inquisitivo, que era justamente ya el hecho de haber elevado a averiguación previa el procedimiento, y en el que se daba también o se aperturaba con la declaración preparatoria el momento también en el que el imputado podía ofrecer sus pruebas. Pero bueno, esto es un camino largo, vamos a llamarlo así, que podemos irlo sintetizando de una manera muy simple, como es el mecanismo alternativo de solución. Tiene que ver directamente con la negociación, con la mediación, con el tema de la conciliación y, por qué no también llamarlo, del arbitraje. Ahora bien, es importante los principios sobre los que este debe regirse. Llegamos a un mecanismo alternativo de solución hasta antes de la apertura a juicio oral. Es decir, debe de existir esa autonomía de la voluntad, debe de existir ese principio de voluntariedad de las partes para querer resolverlo, porque de nada sirve que nada más sea yo la que quiera resolver si mi contrario simple y llanamente no quiere repararme el daño, por ejemplo. Ahora, es importante también señalarles que en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, se llevan a cabo mayormente para delitos no graves. Para delitos graves, definitivamente es un tema que no puede negociarse, no puede darse un mecanismo alternativo de solución por una violación. No confundir con el sistema abreviado, no debemos confundir. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que ir directamente ante el mediador o el conciliador para que pueda intervenir y en su momento resolver el conflicto que nos aqueja. ¿Okay? De esa forma es como nosotros podemos en su momento pues señalar, vamos a decirlo así, señalar la forma en la que vamos a solucionar el conflicto. Y ok, vamos a situarnos en un caso real. Yo estoy siendo afectada porque mi vecino vino y me golpeó el vehículo. Aquí tenemos un delito que vamos a encontrarlo en el Código Penal como daños. Fueron daños, ¿no? En propiedad privada. Y es el momento en el que yo voy y busco, a través de los mecanismos alternativos de solución, el poder evitar un juicio tan largo y resolver de manera concreta este asunto. Si nosotros vamos y tocamos esta instancia, tenemos que ir nosotros como solicitantes a explicarle al mediador cuál es la situación que nos aqueja. Él entonces tendrá la facultad de pedirle, o más bien de girar una invitación, no citatorio, los citatorios los vamos a dejar para el Ministerio Público. En mecanismos alternativos de solución es una invitación para que podamos llegar a un convenio. Es decir, negociamos, median con nosotros, conciliamos y entonces ya evitamos todo este conflicto de
pasar una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Obviamente, si la otra parte quiere negociar, si está dispuesta a repararme el daño, pero igual podemos encontrarnos con una persona que no quiera. Por eso hoy el procedimiento, creo que lo conocemos, vamos, ponemos nuestra querella y el Ministerio Público verifica si dentro del catálogo de delitos podemos nosotros ir a los mecanismos alternativos. Y entonces vamos ante un Ministerio Público que cabe precisar que no será un Ministerio Público que busque, más bien este Ministerio Público va a buscar el que podamos llegar a una negociación. Al menos aquí en la ciudad donde yo habito, sí tenemos que llegar al Ministerio Público y este nos lleva con un facilitador. Le quitamos el título del Ministerio Público y ahora facilita. ¿Qué facilita? El diálogo. El facilitador entonces tendrá en sus manos el llevarnos a una conciliación, manda una invitación, si la persona quiere, puede y está en la mejor disposición de resolver el conflicto, asiste. Cuando nosotros llegamos con la persona ya invitada, entonces se le llama una invitación conjunta, es decir, está la persona que me afectó el vehículo, está su servidora y obviamente está el mediador o facilitador. ¿Para qué? Para que pueda ayudarnos a resolver el conflicto. Ellos no nos van a dar una solución porque no son árbitros. Ellos nos van a decir, ¿saben qué? Igual y pueden platicar, si yo estoy empecinada en que mi vehículo entre a la agencia, a lo mejor puede decir el ministerio, el facilitador, bueno, reconsiderar si es que la otra parte me pide a mí el no vaya a la agencia porque es muy caro, pero yo conozco un ojalatero, un mecánico que es excelente, así que pues con el golpe que yo le di a su vehículo sí se afectó parte de la carrocería, pero pues él puede hacer un muy buen trabajo. Entonces, de esa forma, nosotros ya estamos buscando el punto de mediar, de conciliar. Algo bien importante es, sí, los mecanismos alternativos de solución son muy importantes, pero no son mágicos, ¿saben? En algunas ocasiones tendrá que ser necesario ir a una primera invitación o sesión, ir a una segunda, ir a una tercera, hasta que nosotros podamos y digamos, tenemos la disposición y no logramos ponernos de acuerdo en pequeñas situaciones. Miren, quiero comentarles. En una ocasión, una compañera me dice, Adela, me acaban de traer grava, literal, está en la puerta de mi casa. Yo no puedo salir, no puedo entrar, o sea, no se puede hacer nada. Ya verificando, pues en efecto, la persona que había ido a tirar arena había comprado ese paso de servidumbre que desafortunadamente no estaba dentro del contrato que en aquel entonces mi compañera había realizado. Y por ahí empezaron a sonar temas de fraude, temas de incumplimiento de contrato. El punto es que buscamos, porque ya al final, pues llegamos ante el Ministerio Público y él nos dice, bueno, es que sí, en efecto, pudo haber, no sé, un fraude porque le dijo que le vendía tanto, pero al final no se lo vendió. Resultaba que en un documento sí estaba, pero en el otro no. Podrá decirme, sí, maestra, pero eso es materia penal. Claro, pero recordemos que la materia penal y la materia civil en algún momento llegan a conjugarse. Entonces, al final logramos solucionar, no en una sesión, fueron, si no me recuerdo, como 4 sesiones, porque no lograban ponerse de acuerdo en el costo de los metros en los que iba a vender, o más bien del costo del metro en el que esta persona que había comprado iba a vender esa parte. Pero bueno, esto se puede dar, les decía, no nada más en una sesión, pueden ser diversas. En materia penal me ha tocado ver asuntos en los que también llevamos una primera sesión, una segunda sesión. Obviamente debemos de situarnos en una concientización. ¿Por qué? Porque un mecanismo alternativo, ¿saben? No nos va a ser tan gravoso como irnos a una audiencia. E igual podemos irnos a una audiencia inicial con un defensor público.
Pero si nosotros vislumbramos una luz al final del camino que nos puede llevar a solucionar de una manera armoniosa el conflicto que estamos viviendo, yo siempre lo he recomendado. Ok, busquemos una manera armoniosa y tranquila. ¿Para qué? Para poder resolver el conflicto. Entonces, es cuando nosotros podemos señalar que es importante el poder situarnos en esta mediación. ¿Ok? Ahora, quiero compartirles también un punto muy importante que son como tal, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros podemos solucionar o podemos resolver y podemos invocar? Recordemos, antes del dictado de la apertura al juicio oral o antes de formularse las conclusiones de resolución del caso que nos esté aquejando en ese momento. ¿Y cuál es la finalidad? Ya lo decíamos, esta finalidad es resolver. Fíjense, cuando comenzó su servidora a tomar algunas capacitaciones y diplomados sobre los mecanismos, recuerdo a un ponente que decía, tenemos que reeducar a la sociedad, evitar el tema de la agresión, evitar el tema del conflicto. Oh, pero es tan complicado, ¿no? El hecho de concientizarnos y tratar de llegar a una resolución sin que tengamos que desgastarnos en un juicio. Se maneja mucho el tema del diálogo, el respeto, el de si yo hablo, tengo que darle el tiempo a usted también para que hable. La economía procesal, que también ya lo hablábamos, o sea, vivir un juicio desde una etapa inicial hasta una sentencia y una ejecución de esta, ¿cuánto tiempo nos puede llevar? Y la confidencialidad que debe de existir, obviamente desde el mecanismo alternativo, desde el facilitador, desde el mediador, para evitar con ello el hecho de que pues nuestra vida se ventile. Tristemente, en los tribunales se ventila. De repente habrá, pues se entera el secretario, se entera el perito, se entera el policía que está ahí custodiando, se enteran las otras partes que van a la audiencia. Entonces, en materia de confidencialidad, en mecanismos alternativos de solución, claro, yo le daría un voto de confianza para solucionar nuestros conflictos. Ahora, en materia penal, en materia penal igual tiene la misma finalidad, propiciar el diálogo, la solución de controversias que surgen dentro de la sociedad. Pues digo, estamos propensos a llegar a un conflicto y lo más importante es tratar de dirimirlo a través de un mecanismo, gracias a lo que refiere la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución en materia penal, que decíamos está formalmente estructurada en la Constitución Política. Algo muy importante y también relevante que yo quiero hacer notar es que aquí todavía podemos señalar un poquito el tiempo, ¿no? Hay flexibilidad en los mecanismos alternativos. Me ha tocado estar con ellos y dicen, es que yo no puedo en la mañana, pero puedo en la tarde. Ah, bueno, yo podría en la tarde de 6 a 7. Ok, 6 a 7 de la tarde. En ese horario fijamos la siguiente sesión. En cambio, en los juzgados no es así. En los juzgados te fijan fecha y hora y no te preguntan, ¿tienes cita médica? ¿No la tienes? Etcétera. ¿Por qué? Porque no existe una flexibilidad. Ellos manejan una agenda. En cambio, los mecanismos sí nos pueden dar esta facilidad para poder llegar a una sesión. Algo también que es muy importante hacer notar es que en las sesiones que se dan ya de manera conjunta, tanto por el solicitante como por el solicitado, entran de manera personal, única y exclusivamente las personas involucradas en el conflicto, porque en muchas ocasiones pasa que llevamos al abogado y el abogado dice, no, a ver, no tiene que ser tan fácil, voy a buscar 3, 4 sesiones y habrá a lo mejor profesionistas que digan, vamos a agotar todas las sesiones y bueno, si no se puede, nos regresamos al Ministerio Público para que entonces comience con la indagatoria o retome el procedimiento donde se quedó. Pero lo importante de esto
es que a través del mecanismo nosotros realmente podamos solucionar el conflicto y por eso los facilitadores, yo en un principio decía, no, pero ¿por qué no me dejan entrar? Y me decían, bueno, lo que pasa es que vamos a platicar con las partes, vamos a tratar de solucionarlo y en muchas ocasiones las terceras personas que entran, en lugar de solucionarlo, lo que hacen es acrecentar más el problema, ¿no? Eh, por ello es que en muchas ocasiones el facilitador únicamente llama o cita a las partes. Puede estar su abogado allá afuera, claro, usted como abogado puede estar afuera. Y si su representado tiene dudas, entonces le pedirá, así como que me permite tantito, voy a salir y lo voy a consultar con mi abogado, que está allá afuera, ¿eh? O sea, no vengo solo, está allá afuera mi abogado, así que voy a ir y le voy a preguntar a ver qué es lo que él me refiere en cuanto a este tema, ¿ok? La mediación. Vamos a comenzar ahora con, con señalar lo que ya les había comentado hace un momento, que los más son aplicados en la resolución de delitos culposos, delitos patrimoniales, cometidos sin violencia sobre las personas y aprobados por parte del Ministerio Público o del juez de control según corresponde. Y cuando nosotros hablamos de los más, vamos a hablar de la mediación, de la conciliación, de la junta restaurativa. Pero vamos a situarnos en este momento en la mediación, mecanismo por medio del cual los intervinientes, sujeto activo, sujeto pasivo del delito, harán uso de su autonomía, esta autonomía que aprendimos desde que estábamos en la licenciatura, la autonomía de la voluntad, formulando opción de solución alterna. Ok, no llevo mi coche a la agencia, pero entonces ¿a dónde lo llevo? A ver, ¿a quién me recomienda usted? Por ejemplo, ¿no? La conciliación. Este mecanismo va a buscar que los intervinientes busquen medidas alternas ante el facilitador y este a su vez pueda presentar alternativas. Ok, no es en la agencia, pero es en el taller, se me ocurre, no quisiera decir ningún nombre, ¿verdad? Para no hacerles publicidad, pero se me ocurre el taller, el que está en la esquina, ¿no? No, pero es que yo ya tuve un antecedente y ahí le dejaron mal a mi comadre, etcétera. Ok, entonces busquemos otro. Aquí el punto es no llegar a todo un procedimiento, evitarnos un juicio, buscar esa salida alterna, ¿no? Y la junta restaurativa. Este mecanismo es con el que las personas, sobre todo las víctimas, el imputado, y en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan y proponen opciones de solución para lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones puede darse, al menos aquí en el lugar donde yo habito, pues tenemos una pluriculturalidad, tenemos un mundo de personas que viven alrededor y en muchas ocasiones dentro, que viven en una comunidad, que viven en un ejido, entonces claro que también para ellos se puede aplicar este mecanismo alternativo de solución. Obviamente estamos hablando de una comunidad, y a veces es fácil ponernos de acuerdo dos, ahora imagínense como una comunidad. Por ello también se buscan representantes, personas que vengan y que sean la voz del grupo que está teniendo este conflicto. Y el Estado obviamente propicia mucho el tema del diálogo. Entonces, recapitulando, tenemos estos tres momentos a los que vamos a llamar mediación, conciliación y junta restaurativa. ¿A través de quién? Obviamente a través de un facilitador, de una persona que está facultada para poder realizar todos y cada uno de estos momentos. Muy bien, ahora para concretar esta sesión, me gustaría ilustrarles lo que acabo de hablarles en un pequeño video que espero puedan ver. Y por favor vamos a poner atención.
Aquí vamos a concretar todo lo que ya estuve comentándoles hace unos minutos. En septiembre de 2018, Jorge sufrió un accidente en motocicleta al ser impactado por una camioneta en Irapuato. Desgraciadamente, falleció debido a las heridas ocasionadas. El inicio de la responsabilidad del dueño de la camioneta. La ley obliga al responsable a reparar el daño a través del pago de un monto de dinero que cubra la indemnización alterna, que se dio a través del diálogo con el inculpado, asistidos por un facilitador certificado, y en menos de 5 días, el conflicto tuvo su punto final al cumplirse el pago. Esta solución permitió ahorrar tiempo y que el caso no llegara a juicio, donde también la sanción que impidía el juez sería lo que se pactó de solución en el común acuerdo. Entre los delitos que más se derivan a esta solución alterna, en los ministerios públicos del Estado se encuentran las amenazas, las lesiones dolosas y culposas, daños, fraudes, abuso de confianza, despojos y los robos sin violencia, mismos que encuentran su solución a través de las unidades especializadas en mecanismos alternativos de solución de controversias penales. Bueno, pues como acabamos de ver, nos podemos percatar lo que comentábamos hace un momento, que son para delitos no culposos también. Son para delitos que en algún momento tenemos la culpa, ¿sí? Pero no era nuestra intención, como en el video que les acabo de señalar. Si existiera alguna duda o algún comentario, estaré atenta al foro. Un gusto poder compartir con ustedes y quedo a sus apreciables órdenes. En espera de que esta sesión pueda llegar a ser de utilidad para ustedes, me despido. Muy buenas tardes.